Bienvenidos queridos estudiantes a este nuevo video en el cual te estaremos dando a conocer los hechos que marcaron la historia de nuestro país a mediados del siglo XX. Antes de seguir indagando en este video te invito a que tengas una disposición para agradecerle a Dios nuestro Señor. Amado Padre, en esta mañana quiero darte las gracias porque cada instante de mi vida demuestras el amor tan grande que tienes hacia mí, mi familia, mis amigos. Gracias a ti puedo ser feliz, por eso hoy vengo a suplicarte que jamás te apartes de mi lado, ni un segundo de mi vida. Amén, amén, amén. Te recuerdo el aprendizaje que hemos venido desarrollando durante la parte final de este segundo periodo, sintetizar los cambios sociales, políticos y culturales en Colombia en la segunda mitad del siglo XX. Uno de los episodios más importantes durante gran parte del siglo XX en nuestro país fue la creación del Frente Nacional, el cual fue un acuerdo político entre liberales y conservadores, el cual estuvo vigente desde el año de 1958 hasta 1974. Este periodo se caracterizó por la alternancia en el poder tanto de liberales y conservadores durante un periodo de 16 años. Durante este periodo de coalición, la distribución de los ministerios y la burocracia en las tres grandes ramas del poder público, como lo es la ejecutiva, la legislativa y la judicial, estaba representada por cada candidato, el cual era elegido por el acuerdo bipartidista y existente entre los liberales y los conservadores. El principal objetivo del Frente Nacional fue la reorganización del país luego del periodo presidencial del Gustavo Rojas Pinilla. Desmontar la política del Frente Nacional fue un proceso gradual. De hecho, el de Alfonso López Michelsen fue un gobierno de transición que continuó las políticas de la coalición bipartidista. Algunas de las características que marcaron la evolución política después del Frente Nacional fueron la reactivación de la violencia política. Durante el Frente Nacional se fundaron los principales grupos revolucionarios de izquierda. Finalizando el periodo, estos continuaron e incrementaron su lucha armada. Además, la incursión del narcotráfico. Este ha sido uno de los fenómenos que más ha marcado al país en las últimas décadas, afectando todas las estructuras, incrementando la violencia política y común de un género en aumento desaforado de la corrupción en las instituciones estatales del país. Se logra evidenciar la debilidad institucional, la incapacidad del Estado para detener todas las formas de violencia. Se hizo evidente, se agudizaron el terrorismo en las ciudades, la violencia rural y la delincuencia común. Otro punto que se logra evidenciar es la continuidad del carácter liberal del Estado. A pesar del final del Frente Nacional, el país continuó siendo delineado por las políticas liberales. Además, la aplicación de estrategias representativas hacia el comunismo. Los grupos revolucionarios armados de inspiración marxista fueron duramente combatidos e incluso se aplicaron métodos ilegales al estilo de las duras dictaduras del continente. Los presidentes que marcaron este periodo en la política de Colombia del Frente Nacional fueron Alberto Lleras Camargo, quien fue de ascendencia liberal y estuvo en el poder desde 1958 hasta 1962. Seguidamente, Guillermo León Valencia, quien era de ascendencia conservadora, logra llegar al poder desde 1962 hasta 1966. De igual manera llega al poder el liberal Carlos Lleras Restrepo desde 1966 hasta 1970. Finalizando este periodo del Frente Nacional, Misael Pastrana Borrero, de ascendencia conservadora, desde el año 1970 hasta 1974. Una vez finalizado este periodo de la política de Colombia conocido como Frente Nacional, el cual fue una alternancia entre liberales y conservadores, la cual permaneció durante un periodo de 16 años en el cual estos se alternaban en el poder, nace una nueva dinámica en la política del país. Es decir, desde el año de 1974 a 1990 inicia esta nueva dinámica política, iniciándola por Alfonso López Michelsen, quien fue el primero
quien llega al poder a través del voto popular después de la alternancia bipartidista. En el poder, Colombia atravesó por varias reformas de corte político, social y económico, además de algunos episodios de protestas sociales. Pero además, durante el episodio de la presidencia de Alfonso López Michelsen se fortaleció la industria y mejoró el nivel de desempleo. Sin embargo, tuvo que enfrentar varias protestas y paros cívicos. De igual manera, el liberal Julio César Turbay Ayala llega al poder en 1978 hasta 1982. Durante su periodo se mejoraron las vías de comunicación, se fortalecieron las regiones y se enfrentó a los grupos guerrilleros a través del Estatuto de Seguridad. Pero además se buscó la descentralización económica y el mejoramiento de las condiciones sociales de la población, tal como ocurrió en el gobierno precedente de Turbay Ayala. Le dio la importancia a la inversión en el sector de la energía eléctrica, en la cual se realizaron, entre otras obras, las termostáticas de Barranquilla y de Cartagena. Posteriormente llega al poder Belisario Betancur, quien es de ascendencia conservadora. Durante su periodo presidencial se inició una gran campaña de alfabetización, una serie de diálogos con la guerrilla. Pero a pesar de la intensificación de la violencia, el llamamiento de establecer el diálogo de paz con las organizaciones guerrilleras fue una de las principales características de este periodo de gobierno. Belisario Betancur emprendió un proyecto de paz que fue el primer intento de adelantar discusiones pluralistas con el fin de lograr una salida pacífica al conflicto. Betancur propuso como primera medida un diálogo nacional que abrió el espacio para la realización de conversaciones entre el gobierno nacional y los grupos armados al margen de la ley. Además, incluía una propuesta de amnistía para que aquellos grupos que quisieran entrar a la mesa de diálogo fueran bien recibidos. Finalizando este periodo, desde 1974 a 1990 llega al poder Virgilio Barco, de ascendencia liberal. Durante su gobierno se fortalecieron programas contra la pobreza y logró la paz con el grupo guerrillero M-19. Durante este periodo de gobierno prácticamente se terminó con las últimas vestigios del Frente Nacional, ya que excluyó a los conservadores de la mayoría de los cargos públicos. La principal problemática que tuvo que enfrentar Colombia fue la lucha contra el narcotráfico, que esta incrementó la violencia. Para combatir el flagelo de gobierno, Barco implementó el Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Plan Nacional de Rehabilitación, con el fin de mejorar las condiciones de vida de la población menos favorecida. Entonces vemos las diferencias existentes de Colombia durante el proceso conocido como Frente Nacional, el post-Frente Nacional y la nueva política que nace a partir de 1974 hasta 1990, dando inicio con Alfonso López Michelsen y finalizando con Virgilio Barco Vargas, de ascendencia liberal. Otro episodio que debemos de tener muy presente durante este periodo ya comprendido en la segunda mitad del siglo XX fue el exterminio de la UP. La UP fue un partido conocido como la Unión Patriótica, el cual podemos darnos cuenta que hacia marzo de 1985 se firmaron los acuerdos para el cese al fuego y una tregua y búsqueda de la paz entre el gobierno del conservador Belisario Betancur y el Estado Mayor de la FARC en Uribe Meta. Estos acuerdos buscaban una salida política al conflicto armado entre el gobierno y la FARC. Como parte de la estrategia de reincorporación a la vida civil, los grupos guerrilleros se creó la Unión Patriótica, partido político que recogía las ideas de la guerrilla y diversos sectores de la sociedad. La UP, como es conocido popularmente, llegó a congregar a trabajadores, sindicalistas, intelectuales y a un número importante de simpatizantes, sobre todo en las regiones de Meta, Magdalena Medio y el Urabá.
La Unión Patriótica, como una propuesta de varios sectores sociales, dentro de lo que se encontraba el Partido Comunista de Colombia y las FARC, durante su existencia tuvo 2 candidatos presidenciales y 8 congresistas. Al ver que la Unión Patriótica tenía similitudes o afines con la guerrilla de la FARC, el narcotraficante Gonzalo Rodríguez Gacha inició una guerra contra este partido, por considerarlo el brazo político de la FARC, y a este se unieron grupos emergentes del paramilitarismo, produciendo un exterminio sin precedentes en la historia colombiana. Los 2 candidatos presidenciales de la UP, Unión Patriótica, Bernardo Jaramillo Ossa y Jaime Pardo Leal, fueron asesinados junto a los congresistas de la misma corriente entre 1986 y 1990. En este link que te estoy compartiendo a continuación, debes de entrar, debes de seguirlo para que logres comprender la importancia de este partido político, pero a la vez cómo marcó la historia política del país cuando personas que no compartían esta ideología política se unieron en pro de acabar con estas ideas. Te invito a que sigas este link, puedas apropiarte de toda la información correspondiente a este partido político conocido como la Unión Patriótica. Además, también te invito a que en el siguiente link de YouTube puedas comprender a través de un documental cómo la historia política que ha marcado nuestro país ha sido llevada a cabo a través de sangre y fuego. Te invito a que sigas estos 2 links y puedas apropiarte de toda la información correspondiente a este periodo comprendido desde 1953 hasta 1990. Muchas gracias. Espero que este video te sea de ayuda para que logres comprender el desarrollo de este segundo aprendizaje.